Bien, muy bienvenidos una vez más a nuestro canal de Musar. Para nosotros un placer poder compartir nuevamente con ustedes una vez más. En esta oportunidad un contenido diferente, porque vamos a hacer una video reacción a lo que ha sido un tema que está dando bastante que hablar dentro del mundo adventista. El reciente sermón publicado por el pastor Mark Finley en su canal en el ministerio que él lleva a nivel internacional, donde desarrolla precisamente una exposición introductoria a lo que sería una defensa personal a la teología de la última generación. Y nos acompañan, como siempre, aquí nuestros amigos José Miguel Alarcón, teólogo, instructor y director de MUSAR. ¿Cómo está José Miguel? Damos gracias a Dios porque nos permite tener este momento de reacción más que nada, ¿no? Va a ser bien espontáneo lo que vamos a desarrollar, pero no por eso menos serio, ¿no? En nuestras observaciones pretendemos obviamente que puedan contribuir a fortalecer lo que vamos a ver a continuación. Amén. Y también nos acompaña, como siempre, Víctor Fuenzalía, también teólogo. Bienvenido una vez más, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte a ti, Daniel, también José Miguel, un placer estar aquí para un video que a lo mejor podríamos decir bendito sea en la hora que llegó, porque levantó un polvo que era necesario que se levantara y que trajera la discusión porque la balanza estaba cargada solamente a un lado. Exacto. Y viene esta postura del pastor Finley. Y eso es bueno para la búsqueda de las verdades más profundas en la palabra de Dios y en el espíritu de profesión. Amén. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Muy bien, vamos a tener una oración inicial. Le voy a pedir a Víctor si puedes tener el privilegio. Con mucho gusto. Mi querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora te invocamos, Señor, para que estés con nosotros dirigiendo nuestro pensamiento, nuestro hablar, para que lo que hemos de decir, Señor, pueda ser reflejo de tu voluntad y de lo que tú, Señor, has revelado en tu santa palabra, tanto en la Biblia como en los escritos de tu sierva. Padre, ayúdanos a aferrarnos firmemente a ese fundamento que tú nos diste, tan claro y contundente, y que al analizar, Señor, este video, nosotros podamos sacar mayores tesoros que nos aprovechen, Señor, y que sean de edificación para todos nosotros. Lo pedimos y lo rogamos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como comentábamos, el pasado 14 de noviembre, el pastor Mark Finley publicó un sermón de casi 30 minutos y vamos a ir al video para ir compartiendo entonces algunas notas y vamos deteniéndonos, digamos, para poder hacer algunos comentarios. La Biblia hace una predicción asombrosa. Al final de los tiempos, Dios tendrá un grupo de personas que le serán totalmente leales, un pueblo cuyos corazones no están divididos, un pueblo cuyas vidas reflejan plenamente el carácter de Cristo. Cuando eso suceda, la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Este será un pueblo leal, un pueblo obediente aquí mismo, en este planeta pecador. Ahora bien, algunos llaman a este concepto la teología de la última generación. Pero ¿es bíblico? ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Puede la gracia transformarnos de tal manera que vivamos vidas leales? Cuando usamos el término perfección, ¿qué significa? Vamos a analizar eso en esta presentación. ¿Cómo presenta el pastor Finley esta declaración de lo que significa para él la teología de la última generación? Es una buena definición, permite acercarnos al corazón de lo que realmente define la TUG. Les dejo ahí la pregunta planteada. Ya, de hecho, menciona un término importante, ¿no? Y que sea trascendental, que es el término perfección. Hay una cita que está del Camino a Cristo y en otros lugares, y dice la condición para la vida eterna ha sido siempre la misma, la perfecta obediencia a la ley de Dios. O sea, eso es la perfección, ¿no? Es obedecer perfectamente la ley.
No es ser perfecto en el sentido físico, perfecto en el sentido cognitivo, no es capacidad de omnisciencia, omnisapiencia, eso no. Esa perfección le pertenece al Señor. Pero sí, obviamente la perfección está hablando en qué sentido, en torno a lo que es el carácter. Y ahí está el foco de la última generación. Es el foco, claramente, y hay otros textos más que podríamos agregar, donde el énfasis, si uno ve, bueno, hay una tesis doctoral de un crítico de Ellen White, que ve el problema que ella se centra mucho en el tema de la perfección. Todos sus escritos giran en torno a lo que es la perfección. Entonces, obviamente, sabemos que Ellen White obviamente no fue por su reflexión teológica natural que llegó a esas conclusiones, sino que el Espíritu Santo focalizó, y la TUS recoge justamente eso, no es una cosa distinta a esa realidad. Así que en ese sentido, el pastor Phil obviamente le da el clavo en cuanto al concepto, ¿no? El tema de la perfección es central. No se puede sacar ese término, por más que no nos guste, porque es el poco que nos prepara, digamos, para el tiempo final. Perfecto. ¿Algún comentario, Víctor? ¿Qué te parece la definición Estaba inicial? pensando en lo que es esta primera parte del video, y uno se podría preguntar, el pastor dice, la Biblia hace una declaración o un anuncio colosal o sorprendente de un pueblo particular y peculiar que llega a iluminar a todo el mundo con su gloria, con lo que Dios hace a través de ellos. Uno se pregunta, ¿y la Biblia hace esa predicción? ¿Existe ese pueblo? ¿Existe esa gente? Hoy día, con todo lo que se está ventilando en este tema, pareciera que la Biblia no lo dijera. A ese grupo que le llaman los de la última generación, pero la Biblia no lo llama así, simplemente le llama a los 144.000 sellados. Sí existen, ahí han estado siempre, cuyas características han sido siempre bien definidas. Son un grupo de personas que tendrán escrito en sus frentes el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre en sus frentes, que es el sustento más básico para lo que decía José Miguel en cuanto a la perfección de esta gente o de este grupo especial de personas. Así que es un tema que se arraiga profundamente en la profecía bíblica y en lo que Dios hará con ellos precisamente en el tiempo que está delante de nosotros. Amén. Ahora, os podría agregar una cita, Daniel, acá, Sí, que sintetiza justamente de manera inspirada el propósito de la última generación. Está en Palabra de Vida Gran Maestro, página 47, párrafo 4, dice: cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. Haciendo un comentario con la hora, ahí lo está comentando, inspiradamente, la hora de la ciega del libro exacto. Apocalipsis. Nos centramos en la hora del juicio, pero hay 2 horas en el Apocalipsis 14, la hora del juicio y la hora de la ciega. Y la TUC obviamente está en eso, pues recoge ambas cosas. Para la TUC, tanto la hora del juicio como la hora de la ciega son importantes. La teología actualmente tiende a, y de manera muy somera, y reinterpretando prácticamente el juicio investigador, se centra en la hora del juicio, pero omite justamente el último punto, la hora de la cosecha. Y la TUC apunta en esa dirección, no porque se le haya ocurrido, sino porque recoge los acentos, los énfasis de los pioneros y especialmente de los testimonios Claro. inspirados. Eso es enarbolar el mensaje para nosotros. Por eso hablaba anteriormente de la perfección. Y Mark Phillips tiene razón, porque Dios desea, es el plan de Dios reproducirse perfectamente en su pueblo. Es el plan de Dios. Y es la condición para la segunda venida de Cristo. Si la venida de Cristo está condicionada porque hay un principio de colaboración y de dependencia. Por eso no es descabellado si vamos para atrás, ¿no? Lo que dijo Andrea, para algunos ahí lo tienen vetado, que él dice obviamente que la purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Es la misma situación. Hay una dependencia, Dios depende, entonces, y está esperando que su pueblo pueda reproducir perfectamente el carácter, no solamente con un sentido egoísta, no en el sentido de sentirse superior, sino que eso también da un testimonio misionero. O sea, la misión consiste en eso.
Por eso Pero sí, Mark Phillips, cuando hablaba de que estos santos van a iluminar la tierra, tiene que ver con eso, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar la luz? ¿Haciendo impactos publicitarios? Eso no es eficiente. La mejor publicidad es mostrar el carácter de Cristo a la humanidad. En eso consiste la misión. Y cuando eso ocurra, obviamente, el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Exacto. Va a existir un pueblo preparado. Entonces, yo me centraría justamente en esos dos elementos, ¿no? En esa no tensión, en esa relación entre el juicio investigador y obviamente la obra de la ciega, que tiene que ver ya con la perfección de su pueblo. pero aquí viene una pregunta que quiero hacer y que probablemente siempre surge. ¿Es posible que seres humanos aquí en su condición mortal sobre la tierra puedan llegar a ser calificados como perfectos? Porque hoy día se condena como fantasiosa esa idea. Y sin embargo, nosotros podemos escuchar de boca de Dios, frente al mismo Satanás, de decir que tiene a alguien sobre la tierra que es un varón perfecto. ¿Se acuerdan de quién es? Job. Exacto. En la tierra, en su condición mortal, ¿qué dijo Dios de él? Varón Perfecto. perfecto apartado del mal. Bueno, ¿y qué problema tiene Dios que si tuvo un Job en esa época, no lo puede tener en la última generación? Que es el mismo Dios, es el mismo evangelio, el mismo poder y el mismo Salvador. Exactamente. Aquí hay un par de citas que podríamos traer a colación a propósito de lo que tú estás mencionando. Vamos a compartirla en pantalla. Ahí me parece que se aprecia bien. Dice, nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les considera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Debemos depender completamente del poder que ha prometido darnos. Esa cita es muy clara. Me gusta mucho como justamente alude justamente a este mandamiento que Jesús hace en Mateo 5:48, ¿cierto? Cuando dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Dios no nos pediría que fuéramos perfectos si junto con la orden no nos diera la gracia para poder serlo. Y siempre habla aquí de que esto tiene que ver con la perfección del carácter. Porque es importante por lo que ustedes mencionaban. En la antropología bíblica, obviamente basada como decimos nosotros, en la Biblia y en el espíritu de profecía, dice, si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne, podemos tener la perfección cristiana del alma. Mediante el sacrificio que se hizo por nosotros, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. Interesante como justamente la perfección del carácter tiene que ver con eso, con una limpieza del alma, con una purificación del carácter, con el abandono del pecado y la victoria sobre el pecado, propiamente tal. Ahí las citas creo que son bastante claras, bastante clarificadoras. No sé si hay algo hay que añadir. El tema obviamente está en relación, la perfección tiene que ver con las posibilidades de Dios en nuestra vida, como la cita señala y tú comentas también, ¿no? Eh, También en la cual dice en otra parte, ¿no? En los testimonios, que todo mandato es una habilitación. Si el Señor nos manda, el Señor nos capacita, nos habilita. Y debemos creer en eso. A veces nuestra fe no, a veces tenemos fe para lo imposible, para otras cosas, ¿no? Que el Señor Mm. nos pueda levantar un cojo, y tenemos fe, que Dios puede hacer esa obra. Pero cuando el Señor nos dice de que nos puede cambiar de carácter, hasta ahí llega nuestra fe. Exacto, Entonces tenemos mejor disposición para los milagros, ¿no? Hay mucha fe para los milagros, y los milagros son transformaciones no del carácter, sino de la carne. claro. Son las intervenciones. Y si Cristo fue capaz de cambiar, obviamente, la carne, persona, ¿cuánto más el carácter? Ese es el tema. Entonces, también hay una cita del Espíritu de Jesús que habla justamente, o sea, los milagros de Cristo Jesús fue una muestra clara de que así como Él fue capaz de hacer transformaciones de la carne, está mucho más dispuesto a algo que es más abordable, obviamente, transformar nuestro carácter, sin duda. O sea, el Señor nos ha mostrado de diversas maneras de que esto es posible.
Exactamente. Aquí hay una cita que tú habías solicitado también previamente, José Miguel, para leer y probablemente la puedas leer tú mismo y explicar. Bueno, nuestro cuerpo es posesión adquirida. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencia carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Bueno, claramente esta es la antropología bíblica, ¿no? Prácticamente. Texto, no Exactamente. tenemos, y esto no tiene que ver con un dualismo platónico, sino con los poderes y facultades que tiene obviamente nuestro ser, y tienen que ver con las facultades inferiores. La carne, en el fondo. Cuando Pablo usa mucho esto, ¿no? Cristo dice vino en carne de pecado, se manifestó en carne. Juan dice que aquellos que no creen que Cristo vino en carne, obviamente son del anticristo, obviamente. Es apostasía prácticamente. Pero acá dice que la carne, Cristo vino en esa carne, pero la carne no es pecado. ¿Por qué? Dice, porque si por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. O sea, obviamente, aquellos que creen en la naturaleza pecaminosa como pecado natural, esta cita hecha por tierra automáticamente. La carne en sí no es pecado. No podemos colocar la carne en el pecado bajo ningún punto de vista, porque el pecado no es una entidad. El Exacto. pecado obviamente pasa por la decisión humana. El pecado tiene que ver obviamente con resoluciones, con una deliberación. Cuando obramos en contra de la ley de Dios, tomamos una decisión en contra de ella, estamos pecando. Pero si tenemos la idea de que el pecado es una entidad y que aloja en algún lugar, los evangélicos pueden tener razón porque ellos creen en la inmortalidad del alma Claro. y colocan el pecado como alojamiento, obviamente, o se aloja, mejor dicho, lo que en el alma inmortal. Pero nosotros como adventistas prácticamente ninguna de las corrientes adventistas creen en la inmortalidad del alma. Entonces, ¿dónde colocamos el pecado? Si creemos que es una entidad. Bueno, hay algunos que han llegado a ver el pecado en el ADN, han llegado a esas conclusiones, pero eso es gnosticismo puro. Entonces, acá claramente está diciendo que el pecado no tiene que ver con una entidad que aloja en nuestra carne, en nuestro cuerpo, sino que obviamente nuestro cuerpo son tendencias que nos quieren llevar justamente al pecado, pero acá claramente el texto dice que pueden ser sujetadas a las facultades superiores del alma. Y debemos dar muerte a la tentación, se puede dar Exacto. muerte al pecado. Exactamente. Y cuando se da muerte, dice, y debe expulsarse el pensamiento corrompido, el pecado. Por lo tanto, no solamente quitamos, porque obviamente hay una posición que dice, no, el poder del pecado lo podemos obviamente controlar, pero no la presencia del pecado. Acá está hablando de la Claro. presencia del pecado. Claro. No solamente el poder del pecado, sino la presencia del pecado, obviamente, no debe tener lugar a aquel que ha nacido de nuevo. Muy bien, vamos a volver ahora al video. Cuando entiendo que Cristo me guía hacia sí mismo y que al elegir someter mi vida a Él y comprometerme a resistir el poder del enemigo, Él me dará la fuerza para lograrlo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas? ¿Algunas? ¿Cuántas? Todo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de mí? ¿De mi fuerza? ¿De mi voluntad? ¿Porque lo quiero? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La victoria no comienza cuando haces más por Dios, sino cuando dejas que Dios haga más por ti. Ahí se menciona justamente el concepto de sumisión. Dice que ciertamente que la obra de Dios comienza o parte en nosotros precisamente cuando le permitimos a Dios ser Dios, básicamente en nosotros, cuando permitimos que Dios pueda cumplir su promesa en nosotros. Que hay algo que nos cuesta a nosotros entender, es el principio de cooperación. El hombre tiene que hacer a su nivel su parte y Dios hace
en su nivel la suya, pero nosotros, si recogemos la teología evangélica que se ha estado trabajando ya por muchos años, tú te vuelves el ente pasivo, tú no haces nada, tú tienes que recibir simplemente todo lo que Dios quiera hacer en ti. Entonces allí entramos en conflicto. ¿Hasta dónde puede llegar Dios en esa obra de redención, de salvación, de perfeccionamiento, de santificación? Porque en el fondo tú no haces nada. Y eso no es la obra de Dios. La obra de Dios trabaja en cooperación con nosotros mismos porque se nos exhorta a que nosotros mismos nos esforcemos, que perseveremos. Bueno, ¿cómo entendemos la resistencia tenaz del pueblo? Aquí está la paciencia de los santos, Así es. especialmente en relación con el remanente. ¿Es porque tiene una actitud pasiva o porque tiene una actitud, una resistencia, la hipomoné, la resistencia tenaz en esa lucha contra el enemigo? Y esa lucha implica su relación salvífica, su elaboración, su trabajo junto con Dios en abrir el corazón, la entrega a Dios y ir creciendo el crecimiento cristiano. Ese es el otro tema. Nosotros nos quedamos simplemente con el primer paso en la salvación y se nos olvida que debe haber un crecimiento. Sin Exactamente. ese crecimiento no podemos llegar a nada. Y por otro lado, quiero hacer este énfasis. El hecho de pensar de que nunca venceremos el mal en pro al camino hacia la perfección es una idea que surge de Satanás. Permítanme decirlo que esa es una idea de origen satánico. Conflicto de los siglos, páginas 676, 677, dice, hablando de los santos, el recuerdo de su pasado, dice, les haría decaer en sus esperanzas, pues recuerdan poco bien en sus vidas, ¿ya? Pero ¿qué dice? Reconocen plenamente su debilidad e indignidad, ¿ya? Pero Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado y que las manchas de sus impurezas, nótese bien, no serán jamás lavadas. Claro. ¿Quién es el que promueve la idea de que no podemos lavarnos completamente del pecado? El enemigo, indudablemente. ¿Y qué leemos en Apocalipsis una y otra vez? Aquellos que han lavado y emblanquecido, no dice casi blanco, dice emblanquecido, y el blancor es total, es la sangre del cordero, claro, Exacto. la sangre de lo limpio. Pero fíjate, interesante, han lavado, o sea, aquí hay un principio de cooperación también. Tú tienes que ir a lavar tus pecados, ¿dónde? En la sangre del cordero. Exactamente. Hay una cita que me gustaría compartir, precisamente para que podamos también comentar, justamente con referencia a este concepto, a este gran principio de colaboración. Lo comparto inmediatamente. Ahí está en pantalla. Víctor, si tú quieres, tú mismo puedes leerla, por favor. ¿Ya? Le vamos comentando. Claro. Hechos de los Apóstoles, página 384, párrafo 3, nos dice: la obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. O sea, no es de un solo lado, no tiene solo una fuente, tiene dos caminos. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos del carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos, insisto en esa frase, para vencer lo que impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. Los dos obran. Así Ahí es. está directamente señalado este doble camino. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Es decir, yo pongo la resistencia, hablando en un lenguaje muy sencillo, yo pongo la resistencia y Dios pone el poder. Amén. Y eso del triunfo.
Amén. Es exactamente lo que menciona Juan 15, ¿no es cierto? En las palabras de Cristo cuando dice separados de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estar injertados en la vid, estar injertados en el buen árbol, que es Cristo, es el secreto de la victoria. Entonces el concepto del esfuerzo humano, bien entendido, nos da a entender que el esfuerzo humano es esencial para la salvación. Pero algo muy importante, no es meritorio, no es obra, podríamos decir, no es legalismo. No gana salvación. No gana, claro, no gana la salvación por sí sola, porque acá, como dice, los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Son esenciales para la salvación, pero por sí solos, dice, no sirven de Claro, nada. y perdón, y como por sí solos son insuficientes, luego no son meritorios. Luego no son El meritorios. mérito se logra cuando son suficientes. Si Y la fueran insuficiencia está en suficientes, Cristo. es por mérito humano, claro. Pero Exactamente. obviamente el principio de cooperación corta esa idea. Entonces, aquellos que acusan a la TU, obviamente, con categorías que no son propias, ¿no? Con elementos ajenos, obviamente, salvación por obra, ¿cómo se llama? Corredentor, inclusive por ahí he visto esa palabra, ¿no? La Claro, TUR propone la corredención, eh, muy, muy alejado de eso, ¿no? Porque esto es una de las citas importantes. Reitero, la TUC no es que sea un invento, ¿no? La TUC lo que recoge es el adventismo clásico que realmente fue dejado de lado, no ha sido considerado. Y eso es la teología de la última generación, y obviamente, y se rinde a la escritura, porque la escritura apunta en esa dirección, y en los testimonios. O sea, nos debemos a la revelación, en ese sentido. Y obviamente, y estos textos claramente no llevan. Entonces, el principio de cooperación es clave. Eso en un lenguaje teológico se llama la sinergia. Es sinérgico. La perspectiva de la salvación es netamente sinérgica, contraria a la idea monergista, ¿no? Usando, perdón, el lenguaje teológico, pero el monergismo es propio de la parte evangélica, obviamente, donde el ser humano, tal como lo señalaba Víctor, entra en una pasividad total, exacto. y entra en una pasividad total porque los evangélicos creen en la depravación total de la naturaleza humana, en el pecado original y en la voluntad totalmente cautiva por el pecado. Entonces, con esas tres ideas, difícilmente el ser humano puede colaborar. Pero como esas ideas obviamente no tienen un asidero bíblico, no tienen un sustento, no tienen nada que ver con nosotros también como adventistas. Entonces nosotros no trabajamos con el concepto monoteísta, aunque a pesar, obviamente, la mayoría de los eruditos adventistas actualmente lo usan. Y es ahí donde se genera justamente esta fricción. Por lo tanto, la declaración que hace Barfield tiene esa implicancia. Si bien es cierto, no usa esta terminología, pero claramente, obviamente, al asumir obviamente, que la posición, que la teología de la última generación es bíblica, está diciendo que el sinergismo es bíblico. Y en contraposición, obviamente, con el monergismo, obviamente, no tiene nada que ver con el plan de salvación. Ahora, la diferencia Mm, con de repente relacionar esto con la teología católica es que la teología católica toma toda la obra humana y lo presenta como una razón ante Dios para que Dios te coopere. Mira, Señor, lo que yo puedo hacer. Así que, ¿qué te parece si tú me ayudas? exacto. Lo da como razón para. Y eso no lo sostenemos nosotros bajo ninguna circunstancia. Claro, bueno, es propio del paganismo. El paganismo, las obras, los rituales eran para apaciguar la ira de los dioses. Mira, nosotros, la TUR no sostiene eso, obviamente. Nuestras obras no es para apaciguar la ira de Dios. Las obras, además, tienen que ver, digamos, en una relación de reproducción, de representar, de recuperar la imagen divina, pero Y no de tiene nada que ver. El cooperación. catolicismo, obviamente, toma de manera más mejorada, obviamente, ese concepto. Y obviamente las obras, obviamente, tienen otra finalidad. Y además que los católicos no tienen el concepto del carácter. Nosotros trabajamos con el concepto del carácter. Ellos trabajan también con la inmortalidad del alma. Entonces, no tiene ninguna relación, obviamente. Algunos intentan colocar la teología de última generación dentro de las categorías católicas, del romanismo, el tema de la justificación también dentro del mismo ámbito, pero es desconocer obviamente ciertos conceptos antropológicos católicos que no tienen nada que ver con la teología de la última generación. Así que es prácticamente una relación sin fundamentos. Perfecto. Vamos a volver ahora al video para ver otro momento importante. Nuestra naturaleza humana no cambiará hasta que Jesús venga. Tendremos una naturaleza caída en el sentido de la debilidad de la carne. Ese punto importante. Al fin le dice, nuestra naturaleza humana no cambiará hasta que Jesús venga. Tendremos una naturaleza caída en el sentido de la debilidad de la carne hasta que Jesús regrese.
Qué importante concepto para entender justamente entonces dónde debemos colocar y entender el concepto de pecado, que era lo que ustedes mencionaban. Cuando hablamos del pecado, por lo tanto, no debemos entenderlo como un equivalente a nuestra naturaleza pecaminosa. No es el equivalente a nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es sin duda una consecuencia del pecado de Adán, es un efecto del pecado de Adán, es una consecuencia que implica precisamente tener esta debilidad en la carne, estas propensiones, tendencias, pero que tienen, que pueden, ¿no es cierto?, que pueden y deben ser sometidas precisamente a Dios para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas. Entonces, nosotros entendemos que ahora que estos conceptos, como los va ordenando y los va presentando el Pastor Finney, en esa antropología, aunque como ustedes bien decían, quizás no lo hace con la sutileza del lenguaje más académico, en lo formal, pero presenta los elementos necesarios como para poder entender esta diferenciación. ¿Algo que añadir ahí, amigos? Mira, estaba recordando algunas definiciones que la Biblia dan Pablo sobre el pecado, que si bien es cierto, por ejemplo, él habla de que estamos bajo el pecado, hipomoneja, martein, por ahí usa el verbo, pero eso no es una condición sine qua non para no vencerlo, porque él mismo dice, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, lo que da lugar a que pensar de que la persona sin Cristo va a sentir los efectos del pecado sobre su naturaleza como el de un rey o de un señor, que no señoree el pecado en nosotros. Pero todo eso Así es es. reversible, todo eso se puede traspasar, tú te puedes poner por encima de todo eso en Cristo Jesús, porque ahora tu Señor es Cristo Jesús, tú le sirves a Él y en su sangre te ha limpiado. Y aquí la gran pregunta, la sangre de Cristo, y creo que lo hace, la, de alguna manera hace ese comentario el pastor Phil, ¿la sangre de Cristo limpia o no limpia el pecado? Amén. Lo limpia. ¿Salva o no salva? Así es. Lo Es salvo. como si dijéramos, bueno, la sangre de Cristo emblanquece la ropa de los santos, como dice Apocalipsis, o la deja a medias nomás. O sea, una parte se queda limpia y la otra no queda tan limpia. Bueno, ¿tiene poder la sangre de Cristo o no tiene poder? Primera de Juan 1:9 dice que la sangre de Cristo, ¿cierto?, nos limpia de todo pecado, no de casi todo, de todo. Correcto. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 3, 21 habla, dice, por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto todos son pecadores. No se usa una naturalización del pecado en el ser humano. Se habla justamente de una acción, porque el pecado es una acción, es una deliberación humana. Y como lo señalaba anteriormente, no es una entidad con vida propia, que se incorpora y aloja en algún lugar. Eso no, la escritura no trabaja con ese lenguaje. Por lo tanto, no es una entidad, no es una. Por eso no se habla de una presencia, porque se hablan de la presencia del pecado. Podemos, obviamente, dominar, obviamente, el poder, ¿no? El pecado, controlarlo, pero no la presencia. Ese es el lenguaje evangélico. Pero la escritura no trabaja con eso, porque la presencia obviamente, y el poder pecado son una y la misma cosa. No son dos cosas aparte. Obviamente, porque el pecado obviamente no tiene que ver con un lugar. Entonces, tenemos que sacar primero, limpiar esos conceptos para poder entender el tema de la perfección. El tema de la perfección no se puede entender obviamente si tenemos estos conceptos del pecado evangélico, no bíblicos, va a ser imposible. Por eso la última generación genera anticuerpos para aquellos obviamente que ya tienen en su mente concepciones erradas sobre el pecado. Y tal como lo dice Juan, y el cual lo refrenda de dos formas, ¿no? La única definición y la verdadera definición de pecado la encontramos en 1 Juan 3:4. Toda jamartía es anomía, es transgresión obviamente de la ley. Y jamartía es el término más usado en el Nuevo Testamento. Pero acá magistralmente Juan dice en realidad toda esa jamartía, incluyendo la de Pablo, es transgresión de la ley, no es otra cosa. Ni es más de eso tampoco, como intentan algunos también decir, no quedan conformes con esa definición simple y obviamente quieren buscar una definición que naturalice el pecado. Y eso, digamos, no está dentro de los cánones bíblicos bajo ningún punto de vista. Perfecto. Ahora podemos añadir algo más a eso. Cuando uno lee en la Biblia que todo lo que no proviene de fe es Claro. pecado,
aquí viene también la pregunta. Bueno, ¿tenemos la fe para creer que Dios nos puede dar completa victoria sobre el pecado? ¿De Amén. que por fe podemos obedecer completamente su ley? ¿Tenemos la fe suficiente para creer que podemos vivir vidas victoriosas sin pecado en Cristo Jesús? Eso mismo dijo: al que cree todo le es posible. Claro. Exactamente. Y ahí hay Ahora, la pregunta ¿sí? vital aquí, quiero hacer una pregunta. En la última generación, que son los 144.000, porque en esa, para allá apuntamos al final de cuentas en todo esto. ¿Esta gente tendrá algún pecado en sus vidas? ¿Uno chiquitito que sea? ¿O sus pecados serán completamente borrados y purificados? ¿Qué Ahí pensaremos está el nosotros? punto, Si ¿no? estuviéramos viviendo en esa condición, ¿nosotros creemos que yo estoy completamente limpio de todos mis pecados? Bueno, ahí entra el tema del tiempo de angustia, ¿no? Porque los 144.000 van a estar en pie el tiempo de angustia. Y en el tiempo de angustia ya no hay Exactamente. más intercesión, que es otro tema igual. Acá hay varios temas que fluyen, ¿verdad? No Sí, podemos ahondar en toda la implicancia, pero obviamente el Señor no puede perdonar o limpiarnos de pecado cuando ya termine su intercesión. Luego aquellos que van a estar en pie en el último tiempo, en el tiempo de angustia, obviamente, no van a pecar más, obviamente, no van a estar pecando y no pueden hacerlo, bajo ningún punto de vista, porque ya no hay más, no se pueden meter los pecados al santuario. Ahora podemos introducir los pecados al santuario, ¿no? Porque Cristo está intercediendo en el lugar santísimo. Pero cuando Cristo termine su obra intercesora, ya no hay más posibilidad de llevar nuestros pecados. Por lo tanto, si hay transgresión de parte del pueblo, si hubiera, y eso no lo dice obviamente la inspiración, estaría el grupo perdido, o sea, no se cumpliría el propósito, y tal cual lo describe Apocalipsis, ¿no? No fue hallada mentira en su boca, y obviamente son sin mancha. Ese sin mancha es la categoría de Cristo. Interesante que en la misma terminología en hebreo, griega, que se aplica, que Pedro lo aplica a Cristo, ¿no? Un cordero sin mancha. Y esto es y un sin pueblo sin mancha, o contaminación. sea, sin pecado. Y pecado así rotundo, Ahora, no una perfección, una santidad con pecado que la erudición contemporánea ha tratado de regar dentro del adventismo, basado, digamos, en el pensamiento wesleyano. No tiene nada que ver. Wesley obviamente funcionó para su época, pero no es luz para nosotros, bueno, bajo ningún punto de vista. Wesley no entendió todos los elementos porque creía en el pecado original. Entonces, para él, si bien es cierto, avanzó, dio un paso más, llegó al tema de la perfección, pero cuando se encontró con el pecado original, dijo, en realidad la única posibilidad de ser santo es con pecado. No hay otra posibilidad. Pero la última generación no pueden ser santos con pecado, porque son sin mancha. ¿Cómo vamos a ser sin mancha con pecado? No, es contradictorio, ¿no? Porque podríamos agregar, ¿no? Fueron hallados sin mancha, pero con pecado. Es contradictorio eso, totalmente, ¿no? bueno, de Es más hecho, paradójico, tenemos una y eso es lo que... declaración ahí mismo del conflicto de la inspiración de la sierva de Dios que dice claramente que sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, borrados. Y eso tiene un efecto, fíjate, es un efecto, ahí está otra vez esta sinergia, este doble efecto. El santuario borra los pecados de los santos, pero eso no queda ahí en el aire y solo así. Dice la inspiración que eso tiene un efecto acá en nosotros, o en los santos y en la última generación. ¿Cuál es el efecto? ¿Te recuerdan cuál es el efecto? No los pueden recordar. No lo pueden recordar. ¿Por qué no lo pueden recordar? Si soy yo el que pequé, po. Exacto. Yo hice la acción, pero ¿por qué no pueden recordarlo? Porque el hecho de salir del santuario, el Espíritu Santo dice, también se borra de tu memoria. La purificación del santuario es la purificación, y mira, vamos a decir solamente la purificación de mi memoria de mis pecados. Sienten su debilidad, temen fallarle al Señor, pero sus pecados no los pueden recordar. Oran y oran y oran, pero no hay ni un pecado. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Los profesos cristianos que lleguen al último y postrer conflicto sin preparación, confesarán entonces. ¿Cuándo confesarán?
Entonces, cuando ya no hay sangre expiatoria, sus pecados, ¿y qué hacen los impíos? Se burlarán de su angustia. ¿Por qué? Eso nos cuesta a nosotros hoy día en nuestra teología. ¿Por qué no ponemos a esos dos Sí, elementos, esas dos entidades en contraste? Las pasamos por alto y este pasaje prácticamente no es mencionado por aquellos que no aceptan la teología de la última generación. exactamente. Que hay un punto que de hecho también hemos conversado hemos tenido la oportunidad de revisar en conversatorios pasados. La relación que hay entre la obra purificadora de Cristo en el santuario está en tan íntima conexión con la purificación del carácter aquí en la tierra del pueblo de Dios, que no se trata simplemente de un decreto celestial que se produce en un momento, digamos, inesperado para el pueblo, porque el pueblo está preparándose justamente durante el tiempo de gracia para desarrollar un carácter. La obra del Espíritu Santo, la obra de preparación en este tiempo de gracia es precisamente desarrollar un carácter que podamos llevar para el cielo, un carácter que sea idóneo para el cielo. Entonces, cuando nosotros miramos el decreto, en el fondo que se produce sobre cada ser humano, los que son justos, el que es justo seguirá siendo justo, es básicamente la constatación de que esa persona, de que tal persona ha llegado a desarrollar un carácter tal que precisamente no hay tentación que el enemigo le pueda presentar que ya tenga algún efecto sobre él porque el carácter ha llegado a ser odioso. O sea, el carácter del pecado ha llegado a ser odioso en tal manera que efectivamente el pueblo de Dios lo rechaza. Fíjense una cita que aparece en el conflicto de los siglos, que es muy importante, porque dice lo siguiente: ahora mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero que hacerse firme, es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y mire lo que dice a continuación: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Eso está en el conflicto de los siglos, página 607.3. Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es de esta condición sin pecado? Porque hablemos cuando se habla de la condición sin pecado, en la que a la que han de llegar esta última generación, este pueblo escogido. Esta es una condición, dice, que es el resultado de una dependencia constante en la cual ya el enemigo no tiene ningún poder sobre ellos para tentación que les ofrezca, tentación que les presente, no les mueve un músculo, no les induce no los lleva a pecar. ¿Por qué? Porque el carácter que han llegado a desarrollar les ha producido en ellos una enemistad completa contra el pecado. La hermana Juárez dice que la obra de la conversión precisamente consiste en llevar esta enemistad, que es una obra sobrenatural, una enemistad completa contra el mal, contra el pecado, llevarla a su punto máximo. Llevar, ¿no es cierto?, el carácter del ser humano a una semejanza tal con el carácter de Cristo, que así como a Cristo, el carácter del pecado le resultaba totalmente odioso. Bueno, para el pueblo de Dios, dice, esta es la condición en la que deberán encontrarse para poder enfrentar lo que viene después. Entonces, tremendamente importante. Aquí vamos a volver al video ahora para ver una última parte en esta reacción. Nuestra naturaleza no cambia hasta que Jesús viene. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos la bendición divina de Dios. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dios crea en nosotros un corazón nuevo. Ezequiel 36:37. Dios nos da este corazón nuevo. Tenemos nuevos anhelos, tenemos nuevos deseos. Podemos elegir seguir a Jesús, serle leales y obedientes y vivir vidas de victoria y superación.
aún con la naturaleza o la fragilidad de nuestros cuerpos debilitados. Ahí sí. Bien, quiero enfatizar esto que el pastor Finlay acaba de decir. Cuando hablamos precisamente de de la obra del Espíritu Santo, la obra que viene a realizar precisamente nosotros, hay un aspecto que probablemente lo que hemos estado conversando en conversatorios pasados de Mozart, quizás echamos un poquito de menos, que es desarrollar o profundizar un poquito más en el aspecto cósmico. Se habla del concepto de pecado, hemos hablado de la obediencia, pero la obediencia evidentemente hay que enmarcarla o ponerla dentro del contexto. La acusación del enemigo en el cielo era que la ley de Dios no se podía cumplir, que no se podía obedecer. Nosotros lo damos por hecho, damos por enterado, digamos de repente que en la discusión estos elementos son conocidos por todas las partes, pero muchas veces los críticos de la TUC no se dan cuenta, no advierten que ahí está justamente el centro de la preocupación teológica de los defensores de la teología de la última generación. ¿Qué es lo que está en juego? Si se puede efectivamente obedecer perfectamente la ley, y, y esta es justamente la razón de ser del gran conflicto. El enemigo dijo que no, Cristo dice que sí, Él rinde una obediencia perfecta y espera que todos sus creyentes a través de la historia, ¿no es cierto?, viviendo de la manera como Él ha indicado, a través de su palabra, que se puede vivir, mediante una sumisión constante, una constante dependencia, una entrega total, ¿no es cierto?, Dios pueda hacer grabar su ley precisamente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el universo sea testigo justamente de que esta obediencia sí es posible y de lograr en las criaturas sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de fuerza sobre la voluntad humana. Por eso es tan importante también entender el libre albedrío y el sinergismo, que son los conceptos que estábamos mencionando. ¿Hay algún otro dato por ahí que se me esté escapando? José Miguel, Víctor. Mira, estaba pensando en la acusación de Satanás. Pensemos en ella un instante y concentremos en ella. Satanás dijo que no se puede guardar la ley de Dios. ¿Tiene razón él o no tiene razón? No tiene razón. Yo diría que sí tiene razón. Mira lo que estoy diciendo, la barbaridad que estoy diciendo. Sí tiene razón. Una criatura hecha por Dios no puede guardar la ley de Dios a expensas de Dios. Separado de Dios no lo puede hacer. Satanás tenía razón en el hecho. Él se separó de Dios, cortó todo vínculo con Dios y descubre en su propia experiencia que no puede, no le dan ganas, no quiere guardar la ley de Dios, sabe de su santidad, sabe de su profundidad, pero se encuentra incapacitado para poder guardarla, porque esto siempre es en función otra vez de esa colaboración, de esa sinergia entre el creador y sus criaturas. Cuando el creador y la criatura están unidos, entonces los mandamientos de Dios no son gravosos. Da gusto obedecerlos y es un placer obedecerlos. Eso pasó allí, pasó en todos aquellos que fueron obedientes como Elías y como Enoc, y es lo que va a pasar con la última generación. La relación es tan estrecha entre ellos y Dios que ellos pueden dar a Dios una obediencia perfecta en función de la relación con Cristo. O sea, es una obediencia cristocéntrica, Claro. Ahora, por decirlo de alguna manera. exactamente. Ahora el contexto para que no se confundan igual nuestros oyentes, ¿Sí? el contexto de la acusación del enemigo, claro, hoy en día en el contexto de un mundo caído, para el ser humano es imposible, como tú muy bien dices, imposible guardar la ley por sí mismo. Por eso siempre hacemos énfasis en eso, esa expresión, por nosotros mismos no podemos guardar la ley de Dios, y por eso enfatizamos que por medio de Cristo, por medio del principio de colaboración, sí es posible. Pero en el contexto del origen mismo del pecado, y ahí es donde tenemos que tener también presente esa distinción para que la gente lo vea con claridad. No había ninguna razón, no había ningún motivo, no había ninguna condición intrínseca en Lucifer como que para que de alguna forma
pudiera decir que por sí mismo no podía cumplir la ley, porque efectivamente podía cumplir la ley por sí mismo, porque la ley estaba implícitamente escrita en su ley, en su corazón. Él fue creado Porque había una perfecto. unión con Dios, pues, es ese. Exactamente, La, había la sido creado relación perfecto. con que tenía con Dios le hacía que espontáneamente y naturalmente él obedeciera la ley. Exactamente, era una obediencia natural como tú dices, exactamente. Ahora, la obediencia que se requiere del hombre, por lo tanto, es de carácter sobrenatural. Y qué bueno que se haya puesto este ejemplo para que quede manifiesta en el fondo la diferencia entre lo que es el legalismo y la obediencia no legalista, la obediencia que Dios quiere. La obediencia legalista es una obediencia que el ser humano intenta por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Es como si fuera algo natural para el hombre obedecer. Y sabemos que el hombre nunca podría obedecer por sus propias fuerzas. Por lo tanto, el ser humano, evidentemente, toda esa obediencia que proviene de su propio esfuerzo, de su único esfuerzo, solamente de su único esfuerzo, va a ser insuficiente, como dice la sierva del Señor. Mientras que la Alta obediencia traición. exactamente, mientras que la obediencia, que sí es aceptable, que sí es agradable para Dios, que sí cumple los requerimientos de la ley divina, es aquella de carácter sobrenatural que es producto de la obra del Espíritu Santo morando en nosotros. Hay una cita por ahí de la hermana White donde describen fe y obras, esta comparación entre la obediencia legalista y la obediencia genuina, cuando compara la obediencia de Abel con la obediencia de Caín. Y dice literalmente que el ser humano no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. La obediencia que Caín proveyó era una obediencia propia. Él ofreció una obediencia que tenía su origen, un origen plenamente humano, un origen solamente en su solo esfuerzo. Mientras que la obediencia de Abel se caracteriza, dice la hermana White, por una sumisión, una entrega total, un deseo de permitirle al Espíritu Santo morar en su vida, en su corazón, y en ese acto de presentar lo que exactamente Dios había pedido, él estaba reconociendo obviamente su indignidad, su incapacidad de poder ofrecer algo por sus propios medios para poder ser presentado o ser agradable frente a Dios. Entonces, la obediencia ¿es el tema crucial dentro de la teología de la última generación? Por supuesto que sí. En el contexto del gran conflicto, ¿hay una demostración de obediencia que el universo espera? Por supuesto que sí también. ¿Hay necesidad de una vindicación final? Evidentemente sí. Vamos a seguir desarrollando estos conceptos más adelante, pero antes de terminar, algunos comentarios finales tuyos, Víctor y José Miguel. Bueno, quisiera recalcar un texto muy importante también para que se pasa por alto, es Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Normalmente cuando se habla de la iglesia de la Odisea, se llega hasta el 20, ¿no? Y nos perdemos el 21, que es clave y que obviamente refrenda todo lo que hemos estado hablando con respecto a Cristo como modelo de victoria, modelo de obediencia, modelo de perfección, y que obviamente nos entrega todas las posibilidades. Si Cristo Jesús no hubiese venido con nuestra naturaleza humana caída, obviamente todo esto sería artificioso, sería una fantasía. Obviamente, pero como no es así, entonces por eso Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, así como yo. Claramente está diciendo que la victoria de Cristo debe ser la victoria de la última generación, no solamente 144.000, es el corolario, porque la última generación surge obviamente en 1844 en adelante. Y la última generación surge con la iglesia de Filadelfia. Después Ellen White en una visión, 1852, dice que dejamos en Filadelfia y entró la Odisea, proféticamente. Entonces, la última generación comprende justamente estas dos últimas iglesias y que obviamente remata con los 144.000, que ya tiene que ver justamente con la hora de la cosecha, cuando ya esté madura obviamente esta cosecha. Pero ya nosotros debemos estar obviamente tomando esta promesa, no es para los 144.000, ¿no? Esta promesa es para los que ya entramos a ser parte de la última generación, para seguir a Cristo como modelo. En el cual también dice que aquellos que intentan colocar una naturaleza distinta de Cristo a nosotros, obviamente elimina y echa por tierra prácticamente toda la humanidad de Cristo. Las posiciones prelapsarias de que Cristo vino con la naturaleza antes de la caída y otros inventos que intentan mezclar lo pre y lo post, realmente lo que hace es destruir
la naturaleza humana de Cristo. Y si destruimos esa naturaleza humana de Cristo, se hace imposible vencer como Cristo venció, no hay por dónde. Pero acá es una promesa para la iglesia de la Odisea, es una promesa para la última generación de que podemos vencer. Si hay una promesa que venciere, ¿y qué nos va a dar? Sentarnos con Cristo. Así como Cristo se sentó en el trono, esta última generación también puede sentarse junto a Cristo. Tener un privilegio maravilloso, obviamente, pero para que ello ocurra, debemos vencer, no como han vencido las otras iglesias. A todos se les pide vencer el pecado, pero la única iglesia, obviamente, es la de la última generación, que se le pide copiar, replicar el modelo Cristo. No, la otra iglesia no se les pide eso, Claro. pero a la nuestra sí. ¿Y por qué? Uno podría preguntarse. ¿Por qué a la última generación Dios le pide, obviamente, de que puedan tener la victoria que Cristo tuvo? Que puedan replicar esa victoria frente al pecado, la vida de Cristo, replicarla plenamente. Note usted que hay un acento en la cristología, hay un acento en la naturaleza humana de Cristo, hay un acento en lo que es, digamos, vencer el pecado como Cristo venció. Y uno se pregunta por qué a esta última iglesia el Señor le coloca ese parámetro, ese desafío y esta promesa. ¿Será porque obviamente es una de las tantas o porque hay algo de especial justamente en esta generación? Amén. Bien, Interesante lo que tú dices, yo quiero complementarlo con esta declaración también del espíritu de profecía. Todo lo que nos ha tocado vivir como última generación y los que se proyectan hacia el futuro tiene un propósito. Y la sierva de Dios lo dice, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente, perfectamente. Conflicto de los siglos, página 679. así es. Fíjense que no dice lo mejor que se pueda, que estos santos tienen que tratar de reflejar lo mejor que pueda la imagen de Cristo. No, la imagen de Cristo tiene que ser perfectamente reflejada. ¿Será por eso que llega un momento cuando está la liberación del pueblo de Dios, la condición a la que han llegado hace que sus rostros resplandezcan como el rostro de Moisés, tanto que los impíos no lo pueden mirar? ¿Por qué resplandecen esos rostros? ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés cuando bajaba del monte? Ya esto agreguemos que antes de la transformación hay una voz del cielo que proclama de los santos sobre la tierra durante ese tiempo maravilloso de liberación que dice, helos aquí, santos, ¿ah?, puros o libres e inmaculados. Nótese esa última palabra. ¿Qué significa inmaculados? Sin mancha. Sin mancha, sin mancha. Y de los, como decía José Miguel, ¿qué se dice de los 144.000? Que son sin mancha delante de Dios. Pero ese delante de Dios comienza en la tierra y termina en el cielo. Amén, amén. Solamente finalizar con esto, que justamente me cuelgo de esta última conclusión ahí de Víctor. Pastor Finley también enfatiza justamente en ese mismo sentido que Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 hablan de un pueblo que guarda los mandamientos, no que intenta guardarlos, que los guarda. Y guardarlo significa entonces Es una, más, disculpa que te interrumpa, el texto griego dice que están guardando. imagínate, Es una acción permanente y continua en el tiempo, exacto, un participio presente. Están guardando, no que intentan guardarnos, tampoco en futuro que lo guardarán, no, están guardando, presente. amén. Así que un tremendo desafío ahí para entender ya lo que va a venir en la segunda parte. Vamos a desarrollar más aún este concepto de victoria sobre el pecado. Entonces, y también cómo esto afecta entonces nuestra concepción, lo que Cristo viene a exigir de nuestra iglesia, a pedir del ser humano, tiene implicancias cósmicas. Lo que está en juego no solamente nuestra salvación, en la obediencia, ¿no es cierto? Está en juego también el honor de Dios. Vamos a ir desarrollando eso en el capítulo siguiente. Así que por ahora vamos a dejar aquí el conversatorio, esta reacción, el video. Hemos examinado algunos breves momentos del video de Mark Finley. Para nosotros muy útil, muy interesante. Realmente, como ustedes dicen, agradecemos notoriamente la
el hecho de que un pastor de tal calibre haya decidido marcar una línea en lo personal, se haya definido por una línea, y aun cuando quizás en, en- en- en nuestra comprensión sentimos que falta un mayor análisis, mayor diálogo, mayor profundidad de ciertos conceptos, y probablemente algunos términos puedan o conceptos puedan ser mejorables, ¿cierto? En el tiempo y en la comprensión, hay indudablemente algunos conceptos que están claramente establecidos y que nosotros evidentemente hemos tratado con mucha humildad de poder profundizar, desarrollar y compartir un poquito más para que podamos ir abriendo, ¿no es cierto?, la comprensión también de nuestros hermanos que están preocupados también por estos temas que son tan importantes para nosotros. Vamos a tener una oración final para concluir el capítulo de hoy, así que los invito para que me acompañen. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te agradecemos una vez más por la hermosa bendición que nos das de poder compartir tu palabra, de poder darnos la tarea de escudriñar conceptos e ideas que están circulando en nuestro medio adventista y que tienen una importancia trascendental para nosotros. Particularmente agradecemos lo que ha servido de base para esta reacción, el sermón del pastor Finley, y rogamos por él como por tantos otros ministros, por tantos otros obreros, líderes que hay en tu iglesia, que están interesados en generar una mayor comprensión, un mejor diálogo, un mejor entendimiento de estos conceptos que son tan importantes para tu iglesia, para tu pueblo. Rogamos, Señor, que nos acompañes, los bendigas y bendiga así, asimismo a todos los que se han podido también unir a esta transmisión. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre, confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén.